Buenas tardes, apreciado tutor. Mi nombre es Alexander Bautista, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial y pues estoy viendo con su merced el curso de práctica profesional. Eh, para este curso yo decidí hacer un proyecto aplicado para la empresa en la cual trabajo, que es Bureau Veritas Colombia, y el proyecto en el que estoy asignado en estos momentos, que es Puerto Antioquia. En este proyecto, el objetivo, el objetivo del proyecto es la construcción de tuberías en acero con costura helicoidal para la fabricación de pilotes, soportes para viaductos y plataformas y la plataforma del puerto como tal. Eh, como objetivo de la práctica, yo tenía que era la optimización de la eficiencia operativa, reducción de tiempos de fabricación y el aumento en la calidad del producto final. Esos tres ítems eran los que estaba manejando yo como objetivo de la práctica. Para ello, lo que hicimos fue, como parte inicial, analizar el proceso, obtener una cantidad de datos que me permitieran, digamos que visualizar tiempos de producción, la calidad del producto, los cuellos de botella de la operación y con esto identificar tres etapas de mejora o tres puntos en los que nos podemos enfocar para mejorar la eficiencia operativa. Entre ellos, yo escogí una parte del proceso que es la soldadura de unión entre cambios de bobinas. Estaba el setup de la máquina cuando se cambia de espesor de bobina para la fabricación de los diferentes tubos que se están utilizando para la construcción del pilote y la alineación de las antorchas de tubería. Esos tres procesos son los que yo identifiqué que tenían más cuello de botella. Porque por los tiempos en los que se realizaba, por ejemplo, la soldadura de empalme entre cambios de bobinas, porque pues como la producción es secuencial, entonces esto se tiene que parar para cuando se termina una bobina para poner la otra y dar continuidad a la construcción del tubo. Eh, el, el otro punto de mejora era el setup precisamente de la máquina cuando se cambia de espesor de la tubería que se va a fabricar, porque se están fabricando dos tipos de tubería, una de 11,9 milímetros de espesor y otra de 20 milímetros de espesor. Estas bobinas tienen una diferencia que es el ancho de la lámina. Entonces vemos que para la lámina de 20 milímetros manejamos un ancho de 1500 milímetros de bobina y para el ancho de bobina de la de 11,9 manejamos 1800 milímetros de ancho de bobina, lo que pues en configuración nos, nos, nos tiene que dar una diferencia porque pues hay que cuadrar el ángulo en el que entra la bobina, es muy diferente debido al ancho de la bobina. Se tiene que cuadrar ese parámetro. Aparte de que también se cuadran los parámetros de presión de los rodillos que hacen el rolado y la configuración de los equipos de soldadura, por una parte. El otro cuello de botella que vimos o punto de mejora era con respecto a la alineación de las antorchas de soldadura, que ellas lo que nos hacían, no, lo que nos generan es un retraso en el siguiente proceso, que es el de reparación de la tubería que ya ha salido de producción. ¿Por qué? Porque muchas veces se desalineaban las antorchas y eso generaba la aparición de muchos defectos
en la soldadura y por ende el tiempo de reparación de cada tubo aumentaba. Entonces, realizando los análisis, vimos que, digamos, el mayor cuello de botella era el setup de la máquina porque inicialmente los operadores de la máquina no tenían presente o escrito un procedimiento que les ayudara a ellos paso a paso a configurar la máquina de manera de que fuera mucho más eficiente hacer esa configuración entre cambio de bobinas y por ende pues reducir los tiempos de ese proceso. Lo que hicimos fue analizar ese proceso cómo se hacía, tomar un paso a paso, definir ya con los parámetros listos o con los parámetros ya definidos para cada espesor, tomar notas, hacer marcaciones en la máquina para la posición de ciertos elementos, que solo fuera, digamos, moverlos hacia ese punto y ya a partir de ahí tomarlo como base para hacer ya un movimiento mucho menor, menos engorroso, que pudiera darles una configuración de setup de máquina ya más fácil para ellos. Entonces hicimos el procedimiento paso a paso, hicimos las marcaciones pertinentes en la máquina y logramos pasar eh, de gastarnos un tiempo de 3 turnos, más o menos unas 24 horas de trabajo, a gastarnos 2 turnos nomás. O sea, reducimos en un 33% ese tiempo de configuración del setup de la máquina. Obviamente la producción en un turno, dependiendo del diámetro del espesor de la tubería, pues aumentó, ¿sí? Entonces, digamos que ganamos un turno de trabajo y ya teniendo parámetros también establecidos para configuraciones de equipos de soldadura y alineación de las antorchas de soldadura, logramos también una eficiencia en la calidad de la soldadura. Digamos que como ingeniero industrial, el control de todos esos procesos es muy importante porque, digamos, en este proyecto la producción obviamente es vital para la construcción y el avance del proyecto del puerto como tal. Como producto entregable, entonces yo pues diseñé el procedimiento y con base a él se hizo una divulgación con los supervisores, más que todo los supervisores de producción, quienes a su vez dieron la divulgación a los operadores y pues logramos como una cohesión entre operaciones y producción y digamos que armonizamos ese proceso. Entonces, pues yo aquí les muestro el procedimiento que realicé, que también pues obviamente es una evidencia entregable para esta etapa de la práctica. Voy a entregar esto y tengo también un antes y un después, un comparativo de producción, donde digamos tengo todos los datos recopilados en cuanto a producción de tubería día a día, antes de la creación, marcación y divulgación del procedimiento y posterior a él. Entonces aquí vemos que aquí tengo el diagrama de producción para el mes de octubre, donde vemos que tuvimos producción de 165 tubos de 11 pulgadas, de 11,9 milímetros de espesor y 96 tubos de 19 milímetros.
Luego de hacer de divulgar estos parámetros y de divulgar el procedimiento, tuvimos un aumento a 196 tubos de 11,9 milímetros y 103 tubos de 19 o 20 milímetros. Sin contar de que pues la medición hasta el 27 de noviembre. Todavía nos faltan 3 días para terminar noviembre y pues obviamente ese dato va a aumentar. Entonces puedo ver que tuve un aumento significativo de un 18% de cantidad de producción de tubería de 11 milímetros y de un 7 o 8% de producción en tubería de 19 milímetros. Los tiempos, aquí yo manejo una parte que es el tiempo efectivo, que es el tiempo en el que la máquina está funcionando como tal, porque tenemos unos tiempos muertos que son cuando se realizan las costuras de la soldadura de unión entre bobinas. Como podemos ver acá tengo un dato donde veo la cantidad de tubos por turno que se realizan en producción y la cantidad de bobinas por día, o sí, por día en los 2 turnos que se gastan. Y el tiempo que se gasta por la unión de esas 6 bobinas, restado de el tiempo total de trabajo, que son 16 horas en los 2 turnos. Entonces tenemos una eficiencia o un tiempo real de trabajo de la máquina de 13 horas y pues está aquí plasmado en este documento que también pues voy a hacer entrega porque digamos que son los datos que yo recopilé durante la producción de estos 2 meses. Como podemos ver aquí en amarillo está resaltado el tiempo que gastábamos en el setup antes de divulgar y de realizar el procedimiento y después de. Vemos que antes gastábamos un día y medio aproximadamente y ahora pues gastamos solo un día realizándolo, que pues es una mejora considerable en la producción. Nada, profe, pues esos son los, los, los resultados de la práctica. Pienso que ha sido un trabajo bastante importante y pues que gracias a las personas con las que trabajo pues logré los resultados que esperábamos y nada, esa era toda la explicación que tenía sobre la práctica que realicé en los últimos 3 meses. Y bueno, muchas gracias por su atención, profe, y estaré pendiente al siguiente paso.